Buen día tengan todos ustedes. Vamos a estar el día de hoy hablando sobre el test de Bender, recordando que les saludamos desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. Muchos saludos a todos los que nos escuchan en diferentes partes del país o fuera del país. Vamos a iniciar con este tema. El test de Bender es conocido como el test gestáltico y visomotor. Fue creado en 1938 por la autora Lauretta Bender y este consta de 9 láminas, las cuales cada una de ellas traen dibujos abstractos. Tenemos que entender estos dos conceptos, qué es visomotor y qué es gestáltico. La palabra visomotor hace alusión a que las tareas que va a realizar el sujeto tiene que verlas, tiene que ver todos aquellos modelos que se están mostrando para después reproducirlos. Es gestáltico porque va explorando el nivel de estructuración que la actividad perceptual tiene en cada sujeto. Para iniciar debemos de entender qué cosa es la gestal. ¿Qué es este concepto? Bueno, la gestal es básicamente en cómo todos los individuos percibimos todos aquellos objetos que se nos presentan. Como por ejemplo en las imágenes que se nos muestran, tenemos en la parte derecha una imagen que puede ser vista desde dos puntos. Si nos centramos en la parte oscura, podemos ver una copa. Si nos centramos en la parte blanca, podemos ver dos perfiles de dos personas. Esta es la gestal. Es cómo nuestra mente se encarga de ver una imagen, por mucho que haya varios elementos, cómo la conforma en una sola. Debemos entender que la gestal cuenta con unas leyes o principios de la percepción. Estas fueron creadas por 3 psicólogos, por Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Koffka. Ellos observaron que el cerebro humano organiza cada una de las percepciones en su totalidad, que es lo que hoy en día conocemos como gestales. Y a cada una de las leyes que intervienen en estas se les denominaron leyes de la percepción. ¿Cuáles son estas leyes de la percepción? La primera de la que podemos hablar es del principio o la ley de la proximidad. Nos dice que la unión de sus partes que constituyen un estímulo tiene lugar a la igualdad de sus condiciones. Es decir, en esta ley nos dice que se habla de un agrupamiento secuencial con base a cada distancia que se tiene entre ellos. Podemos ver que los estímulos se encuentran próximos a ciertas distancias, pero que todos se rigen a través de una secuencia, y es por eso que se les agrupa automáticamente. Como segunda ley podemos mencionar la ley de la semejanza. En esta se va a tender a agrupar todos los elementos que son parecidos, que son semejantes, y de esta manera se asocian. En cambio, los que no son semejantes se van a diferenciar y se van a disociar, como mostramos en las imágenes que podemos ver. En los círculos amarillos y rojos, automáticamente nuestra mente agrupa todos los círculos rojos
y los amarillos los agrupa de otro lado. Es importante entender para esto el cierre gestáltico. Para entender este concepto, primero tenemos que entender qué es la percepción. La percepción es básicamente la capacidad que tiene nuestro cerebro para integrar o para reconocer todo aquello que se ve. Entendiendo esto es cuando podemos hacer referencia al cierre gestáltico. El cierre gestáltico es una habilidad visual y perceptiva, la cual nos va a permitir completar o cerrar, tal cual, como dice la palabra, cerrar las partes que se van presentando, los dibujos, las palabras o todo aquel estímulo que está incompleto. Como se ven las imágenes, nosotros podemos ver del lado izquierdo un círculo y un cuadrado. Aunque las líneas no están unidas o no están completas, podemos distinguir claramente que es un círculo y un cuadrado, y esto se hace gracias a la capacidad que tenemos y que conocemos como cierre gestáltico. ¿Para qué nos sirve el cierre gestáltico? Bueno, aunque uno no se dé cuenta, diariamente hacemos uso de la gestal, hacemos uso de este concepto en nuestra vida diaria, ya que bueno, este procesamiento es de información, es parte de la información visual y bueno, va a participar en diversas actividades de la vida diaria e inclusive académica. Tenemos un ejemplo de que cuando estamos leyendo podemos ver que tal vez hay una palabra que no presenta una letra o no está terminada. Sin embargo, uno la lee tal cual es la palabra correcta, la identifica así porque hace uso de este cierre gestáltico. Vamos a hablar de la ley de la buena continuidad. La ley de la buena continuidad nos dice que se tiende a agrupar los elementos que van hacia un mismo sentido. Por ejemplo, podemos ver que las líneas negras nosotros las vamos a agrupar como una totalidad. Sin embargo, la línea roja, la transversal, esta la vamos a agrupar en otro grupo, la cual ahora tenemos la ley de figura de fondo. Esta podemos tomar referencia de que hacemos uso de dos conceptos, figura y fondo. Cuando centramos nuestra percepción a una imagen, nosotros centramos ese campo visual y lo que vemos, la figura que distinguimos es a lo cual llamamos así, figura, donde prestamos la mayor atención. Los espacios que quedan circundantes es a lo que nosotros llamamos fondo. Evidentemente este fenómeno es 100% anatómico, es decir, cuando nuestra retina posee una mayor cantidad de receptores, es lo que ofrece una mayor definición, y es por eso que centramos la atención específica a una imagen, lo que consideramos como figura. La ley del contraste nos habla de la posición relativa de diferentes elementos
que inciden sobre atribución de las cualidades, es decir, en cuestión de los tamaños. Es cuando un elemento se va a distinguir por la singularidad que éste tiene, ya sea por el color, por la forma, por el tamaño. Son las cualidades que se tienen. Es como si habláramos de lo contrario, como podemos ver en las imágenes que se presentan. La coordinación visomotriz. Es importante hablar de este concepto porque debemos de tomar en cuenta de que para este test hacemos uso de esta coordinación, porque es una coordinación, es una integración que se tiene tanto visual como motriz. En la verdad de la motricidad estamos hablando tanto de la fina como de la gruesa. Esto es algo que se evalúa constantemente durante todo este test. Hay que tomar en cuenta aquellos antecedentes teóricos que se tienen en la Gestalt. La función gestáltica, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es esto? Bueno, esta es aquella función que tiene el individuo por el cual un sujeto responde a una constelación, a un estímulo que nosotros consideramos como un todo. Todos estos procesos son parte del sistema nervioso y se van a producir en constelaciones, en patrones o bien en gestalt. Aquí hay una frase que dijo nuestra autora Lauretta Bender. Ella mencionó que en el ser humano hay una tendencia no solo a percibir gestaltes, sino a completarlas y reorganizarlas de acuerdo a principios biológicamente determinados por el patrón sensomotor de acción. Básicamente, la autora hace referencia a cómo este es un proceso puramente biológico, anatómico, en la cual no hay alguna otra explicación en la que se pueda entender cómo es que el ser humano tiene la capacidad de poder completar o integrar todas aquellos símbolos o aquellas imágenes, aquellas palabras que se nos presentan. Tenemos la capacidad de completarlas, pero también de reorganizarlas cuando vemos tal vez que una palabra está mal escrita, pero entendemos que falta una letra y automáticamente nuestro cerebro se encarga de organizar las palabras, por hablar de un ejemplo. ¿Cuándo se empezó o cuándo fue la creación de este test? Como habíamos mencionado en un inicio, en 1938, Lauretta Bender seleccionó las figuras de uno de los psicólogos que ya habíamos igual mencionado, de Wertheimer, teórico de la Gestalt, para crear el test visomotor de Bender. ¿En dónde podemos usar o para qué podemos usar este test? Bueno, tenemos tres aplicaciones, tres usos que propuso la autora. El primero de ellos, estamos hablando de la determinación del nivel de maduración de los niños. Esta prueba nos va a ayudar a entender en qué nivel de maduración se encuentran los niños de acuerdo a su edad. Como segunda propuesta tenemos que podemos conocer el examen de patología mental infantil, así como también en adultos. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en la aplicación infantil. Vamos a hablar ahora un poquito sobre en cada categoría, en cada propuesta que hizo la autora,
qué es lo que nosotros necesitamos o qué nos ayuda más específicamente a distinguir o a saber del sujeto. Bueno, en la primera categoría, que es el conocer el nivel de maduración de los niños, es aquí donde conocemos la capacidad del lenguaje que el niño tiene, la inteligencia, la memoria, la percepción visual, la capacidad de organización y la representación que el niño tiene. El examen de patología mental infantil, aquí nos va a servir este test para poder diagnosticar casos como esquizofrenia infantil, debilidad mental o demencias infantiles. Y en un examen de patología mental en adultos vamos a diagnosticar o identificar aquellos retrasos de maduración, incapacidades verbales, fenómenos de disociación, desórdenes perceptuales y confesionales. Tenemos aquí un cuadro de normas de maduración de acuerdo a la edad. Está dividido por la edad en la que se puede hacer esta prueba y también por figuras. Ahí nos vamos ubicando más o menos en cuanto a edad y el tipo de figura, cómo debería de hacer el dibujo de las personas a las que se evalúa. Generalmente el uso de este test en niños nos va a ayudar muchísimo en la parte académica. Porque aquí vamos a entender, vamos a evaluar cómo es la percepción visomotora al inicio de la escolaridad del niño. También podemos evaluar los problemas de aprendizaje, podemos predecir el desempeño escolar, podemos diagnosticar problemas de lectura y aprendizaje, y esto nos va a servir mucho para saber cómo ayudar al niño en esta parte académica. ¿Qué ejercicios o de qué forma poder ayudarlos en sus escuelas para que su aprendizaje sea más óptimo? Pero no solamente nos basamos en la parte educativa, sino también este es un test muy completo en el que también nos ayuda a evaluar las dificultades emocionales, nos ayuda a determinar cuál es la necesidad de psicoterapia, cuál es la psicoterapia adecuada que debe de tener el niño, cuál es la lesión cerebral, si es que presenta alguna, si hay retardo mental. Y bueno, si hablamos en un momento sobre dificultades emocionales, podemos entender que este es uno de los test proyectivos. Por eso es que el test de Bender es un test muy completo, porque no solamente se encarga de la maduración en cuestión de aprendizaje, en cuestión de intelectual, sino también de todas las dificultades emocionales que pueda presentar el menor. ¿En qué se basan los fundamentos científicos del test de Bender? Para el test de Bender se usa calificación de COPID, es en el que nos basamos para calificar en niños. Y bueno, el dibujo va a impactar al niño, la retina del ojo, y este se va a encargar de transmitir este mensaje al cerebro. Y es ahí cuando el niño identifica el dibujo y lo va a reproducir. La interpretación de lo que se ve va a depender del nivel de madurez del niño y las experiencias de madurez. Por eso en un cuadro anterior que se mostraba, veíamos cómo de acuerdo a la edad y de acuerdo a cada figura se
podríamos encontrar la forma en la que un niño va a dibujar. No exactamente igual, pero sí nos da como una visión de cuál pudiera ser, qué elementos va a integrar el dibujo. Con la comprensión del mensaje que el niño va a tener a través del dibujo, va a interpretar lo que ve, y de esta forma es como va a dibujar. Cabe señalar que los niños entre 8 y 9 años ya tienen un nivel de madurez mayor y por lo tanto pueden tener un dibujo más elaborado. Sin embargo, si sucede lo contrario, pues también es un indicador de algo. ¿Cuál es la edad de aplicación en niños? Bueno, en niños está estandarizado en una edad de entre los 5 y 11 años. Vamos a ir mostrando las láminas de Bender y sobre todo la secuencia que deben de llevar, el orden que deben de llevar, ya que no se puede, entre más van avanzando las figuras, más pueden ir siendo un poquito más complejas, y de esta forma pues nosotros vamos a entender también el nivel de maduración de los niños. Como podemos ver en la figura A, es unas figuras geométricas, que es algo bastante práctico que desde preescolar se nos enseña. Y la figura 1 ya es una secuencia de puntos. En la figura 2 ya no son puntos, sino son círculos. Hay que tomar en cuenta esto si el niño dibuja puntos en lugar de círculos, cuando la figura 2 ya no muestra lo mismo que la anterior. La figura 3 igual son puntos, pero agrupados de diferentes formas. Figura 4, aquí vemos otros símbolos. La figura 5, vamos a ir identificando que tal vez van siendo figuras incompletas, figuras geométricas, pero desde diferentes ángulos tal vez. ¿Cuáles son las normas de aplicación? Bueno, básicamente es muy sencillo. Se le va a entregar al niño 2 hojas de papel tamaño carta, un lápiz número 2 y una goma de borrar. ¿Cuándo se le va a entregar estos materiales al niño? Después de haber creado un buen rapport, después de haber generado confianza con el niño, se les va a mostrar las tarjetas y se les va a mostrar la figura 1, la figura A, perdón, porque primero está figura A y después se va enumerando del 1 al 8. Y se les va a decir: aquí tengo 9 tarjetas con dibujos para que los copies. Aquí está el primero, haz uno igual a este. Ya que el niño acomodó el papel en la forma en la que vaya a dibujar, vamos a colocar la primera tarjeta, que es la figura A, frente al niño, y cuando el niño haya terminado, se retira esa tarjeta y se pone la siguiente. Así se va a hacer sucesivamente hasta que se termine. ¿Cuáles son las normas de corrección e interpretación del Bender Copies? Bueno, este sistema de calificación surgió en los años 60 y es el más usado para medir el nivel de maduración de la función gestática visomotora en niños. Cada dibujo del test es puntuado con base en 4 categorías: distorsión, rotación, integración y perseveración. La edad madurativa de los niños
se va a basar de acuerdo a los errores que hayan cometido al ir copiando los dibujos. Esto nos va a dar muestra de los signos de inmadurez que hay en la función visomotora. Entre más alto es el puntaje, más errores fueron los que cometieron y por lo tanto es el mayor grado de inmadurez. Vamos a ir hablando un poquito más a fondo sobre las 4 categorías en las que se basa la calificación. Distorsión de la forma. En esta tenemos un ejemplo de la figura A. Si vemos ahí, ocurre cuando cualquiera de las dos figuras se encuentran achatadas o alargadas. Este es cuando se distorsiona la forma. No solamente aplica para la figura A, sino para todas las tarjetas. La rotación. ¿Cuándo podemos considerar rotación? Porque a veces puede ser como que muy mínima y aún así se puntúa y eso no debe de ser, sino la rotación es cuando es de 45 grados o más. Ahí tenemos imágenes para darnos idea en qué momento se puede considerar como un error y así puntuarlo. La integración. Cuando se computa es cuando falla el intento de unir las figuras, en este caso el círculo y el cuadrado. No se computa cuando vemos en la imagen superior derecha la perseveración. Cuando hay más de 15 puntos en una hilera, como en la figura 1, que son 15 puntos y el sujeto hace más de ellos, es cuando vamos a puntuar como un error. Es muy importante que tomemos en cuenta esto. Hay que otorgar un punto por cada error. En cada figura se puede tener de 3 a 4 errores, de acuerdo al protocolo de aplicación. El puntaje máximo de errores en esta forma de evaluación es de 30. Aquí mostramos una tabla de la edad de maduración que se tiene de acuerdo al número de errores para darnos una idea de cuál es la edad madurativa del niño. Si hay 11 o más errores, tiene una edad madurativa de 5 a 5 años y medio. Si hay de 9 a 10 errores, tiene una edad madurativa de 5 y medio a 6 años y así sucesivamente con cada número de errores. Si nos damos cuenta, entre menos errores tiene, mayor es la edad de maduración. Como hablábamos en diapositivas anteriores, no solamente nos ayuda este test para identificar su edad madurativa, sino también para tomar en cuenta todos aquellos indicadores emocionales que presenta el niño. Vamos a ir evaluando cada una de ellas. De todos aquellos indicadores, bueno, es necesario mencionar que en 1963 Copitz consideró 12 signos que pueden diferenciar entre niños con y sin problemas emocionales. El orden confuso es el primero. En las figuras de este test hablamos de un orden confuso cuando no se tiene ninguna secuencia, ningún orden lógico. Es decir, cuando todas las figuras se dibujan de una forma completamente desordenada. Esto es más común que suceda en niños entre edades de 5 a 7 años. Y este es un indicador común entre esas edades, ya que no se tiene aún la capacidad de planificación completamente desarrollada. Sin embargo, en niños más inteligentes y mayor orden de confusión,
puede reflejar confusión mental o en su caso se da a menudo en niños con dificultades de aprendizaje o en niños con acting out. Líneas onduladas en las figuras 1 y 2. Dos o más cambios abruptos en la dirección de la línea de puntos o círculos. Esta parece estar asociada con una pobre coordinación motora y o en inestabilidad emocional. Recordemos que estas figuras están compuestas por puntos. La primera, que son 15 puntos en una sola dirección, y la segunda son círculos. Se halla que se discriminan significativamente en pacientes psiquiátricos y entre alumnos con y sin problemas emocionales. Cuando se dibujan direcciones distintas a las que se muestran en las tarjetas, es cuando podemos identificar. Círculos sustituidos por rayas en la figura 2. Recordemos que en la figura 2 son círculos que están agrupados en líneas, digámoslo así, y de esta forma, cuando no se dibuja círculos ni puntos, sino se dibuja rayas, se asocia a una impulsividad y a falta de interés, así como a también problemas emocionales. Aumento progresivo de tamaño en las figuras 1, 2 y 3, que son compuestas estas tarjetas por puntos y círculos. Estas van a ir aumentando progresivamente de tamaño hasta que en los últimos por lo menos 3 veces más grandes que los primeros. También está asociado con baja tolerancia a la frustración, a la explosividad, con acting out y con problemas emocionales. Cuando vemos figuras de gran tamaño es cuando podemos considerar que las figuras están muy grandes. Bueno, básicamente es cuando el dibujo que realizó el niño es 2 veces mayor al dibujo que se muestra en la tarjeta. Este está asociado con un comportamiento acting out y se diferencia entre pacientes psiquiátricos y alumnos sin problemas emocionales. Por lo contrario, cuando las figuras son de tamaño pequeño, podemos considerarla así cuando es a la mitad o menos de la mitad que el dibujo que hay en la tarjeta. Esta tiende a estar relacionado con la ansiedad, con la conducta retraída, con la constricción y timidez en niños. La línea fina está asociado con timidez, vergüenza y retraimiento. Esto se da en pacientes psiquiátricos con problemas emocionales. El reposo descuidado o líneas fuertemente reforzadas, que es completamente contrario al anterior, es cuando una figura completa o parte de ella está repasada con espesas líneas compulsivas. Cuando una figura es borrada y vuelta a dibujar cuidadosamente, o si una figura es corregida en líneas deliberadas, que en realidad es para mejorar el dibujo, esto no se computa, no se puntúa. Solamente cuando se repasa o se hace una figura con líneas fuertemente marcadas. Este indicador nos va a señalar impulsividad, agresividad, hostilidad manifiesta, comportamiento acting out en niños.
Una segunda tentativa, ¿qué es esto? Bueno, es cuando el dibujo se abandona antes de ser terminado y se realiza un nuevo dibujo. ¿Cuándo se va a puntuar? Bueno, solamente se va a hacer cuando se ha hecho dos dibujos de una misma figura en lugares diferentes del papel. Este indicador está asociado a la impulsividad y a la ansiedad. Niños impulsivos y agresivos con problemas emocionales. La expansión. Hablemos de expansión cuando se van a emplear dos o más hojas de papel y esta va a estar asociada a la impulsividad, a la conducta activa. Entre niños en edad escolar aparece casi exclusivamente en protocolos de niños con retraso mental y emocionalmente perturbados. Cuando se dibuja marcos alrededor de las figuras, este es un claro indicador que son niños que tienen un pobre autocontrol y requieren límites para poder estar dentro de un ambiente. Se dibuja un marco. ¿Cuándo se da esto? Bueno, cuando se dibuja un marco alrededor de una o más figuras después de haber sido copiadas. La elaboración espontánea o añadidos a la figura. Esto quiere decir que cuando en el test el sujeto realiza cambios de forma inesperada, de forma espontánea, estamos ante niños con un débil contacto con la realidad. Esto no es muy común, sin embargo, es casi igual exclusivo en niños abrumados por temores, por ansiedad.